Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Si eres esposa, madre, suegra, hija, empresaria, Mujeres de Victoria. Comenzamos. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lulú Fuentes. Le doy gracias a Dios porque estamos vivas, estamos disfrutando de este hermoso día. Es un gusto poder despertar y poder agradecerle al Señor un día más de vida. Hoy, como siempre, tengo invitadas especiales, Vivis, mi nuera Dianita. Hola, pastora. Buen día, qué bueno que estamos aquí. Gracias, Lulu, qué gusto estar aquí. La verdad, estamos un poco también a la carrera porque ya mañana nos vamos, ¿verdad? Ya mañana nos vamos. Ya nos a va, ya nos vamos, pero saben que este tema que me ha inquietado en estos días es porque surgen muchas preguntas. El tema de hoy es ¿quién es Dios? Muchas personas nos preguntan, ¿verdad? Y podemos ver a una sociedad muchas veces indiferente al tema espiritual, ¿no? Podemos ver así como una indiferencia, una apatía. Incredulidad. Claro. No sé si a ustedes les ha pasado que... Sobre todo en los jóvenes, yo lo he visto mucho ahorita en la juventud, una falta de Dios, una falta de identidad de Dios. Fíjate. Yo lo he visto, y la verdad sí es preocupante, Lulú, que haya esa indiferencia en esta juventud, en esa generación. Es tremendo. Yo traigo un versículo que está en Job. Vamos a leer Job. ¿Sí? Sí, pero quiero mencionar un versículo chiquito, porque vamos a hablar de lo que es la palabra, la importancia de la palabra. En Mateo 24:35 quiero iniciar diciendo, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces, ahí como que, híjole, como hemos estado hablando de que estudiemos la palabra, de que Dios siempre nos invita a conocerle, a tener intimidad con Él, pero podemos decir, bueno, pero ¿quién es Dios? Y confundimos este término con la religión, ¿verdad? Claro. Pero sin embargo, la palabra religión, que es la palabra religar, porque de ahí deriva esa palabra religión, quiere decir volver a unir. Lo que pasa es que el concepto se ha mal formado Sí. porque relacionamos, me hablas de Dios y de la Biblia, es una religión, pero la palabra religión quiere decir volver a unir. Entonces, me encanta esto de Mateo porque dice, todo va a pasar, todo puede suceder, pero mi palabra va a permanecer, ¿no? Sí. Tú traías un versículo de Isaías, fuera del aire me estabas diciendo, léelo por favor. Sí, dice, las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de ti. Hay otra versión donde Hermoso dice, versículo. cumpliré mi pacto. Así es. Entonces vemos a un Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a definir
quién es o cómo lo podemos definir. Yo tengo algunas, bueno, ya ves, dice, hemos entendido que Dios es omnipotente. Ah, sí, claro. Que Él puede hacerlo todo. Eso. Dios es omnipresente. Sí, que Dios está en todas partes. No nos podemos esconder de Dios. Hay un salmo que dice, si me voy a lo más lejano, ¿verdad? Ahí voy a encontrar, ahí va a estar Dios. Sí. Y también Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Por más que tú quieras esconder tus pensamientos, Él sabe todas las cosas. Y miren, y para confirmar lo que estás diciendo, está en Job 9:4-13, dice, ¿quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? Su sabiduría es muy profunda, su poder es muy grande. Cuando Dios se enoja, cambia de lugar las montañas, sin que nadie se dé cuenta. También cambia de lugar la tierra y la hace temblar hasta sus bases. Reprende al sol y el sol no sale. También apaga la luz de las estrellas. Con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones. Fíjate, cuando estaba viendo lo de las constelaciones, hoy en día hay videos y hay mucha enseñanza de que las constelaciones son ese grupo de estrellas, supernovas, o sea, es todo. Ahí el Job está expresando esto, está diciendo, es que Él hizo todo. Él si quiere le dice al sol, no salgas. Así es. Le puede decir a la montaña, quítate y desaparécete. Como ¿verdad? Josué, ¿verdad? Que le pidió a Dios que detuviera el sol. Sí, pero fíjense, a mí me gusta cómo dice, con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Dios creó todas las estrellas y el grupo de constelaciones, la Osa Mayor, las aprendimos en la escuela, sí, ¿verdad? La Cruz del Sur, Orión y las 7 cabritas. Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil de comprenderlas. Y más aún, hablar de ellas. Si Dios pasara junto a mí, esto me impresionó. Lo que dice, si Dios pasara junto a mí, me sería imposible verlo. Si se alejara de mí, no me daría cuenta. Si quisiera tomar algo, ¿quién podría ordenarle no hacerlo? Cuando Dios se enoja, hasta el mar y sus olas se rinden ante él. Wow. O sea, ahí vemos, es como decir la grandeza, la magnificencia. ¿Quién puede enseñar a Dios? ¿Quién le puede decir a ese ser supremo que de alguna manera todos los seres sabemos que existe? Aún antes de conocer las Escrituras, sabíamos que hay algo, ¿no? Que hay algo, claro, que... Y te lo muchas veces le pedimos y no sabemos, quién es. Y a veces hemos dicho, ay, pídele a Diosito. Sí. No, espérame, Diosito no es una cosa pequeña, es algo, como lo está describiendo aquí Job, dice, ¿quién puede desafiar a Dios y salir victorioso? Hace poco, bueno, no hace poco, siempre ha habido gente que ha desafiado, que se ha burlado. Gente poderosa de política, gente famosa, artistas, han dicho, por ejemplo, nosotros vamos a ser más famosos que Dios. Cuando lo del Titanic, cuando se inauguró, dijo el ingeniero, ni Dios podía destruirlo. Tienes razón, es cierto. Sí. O sea, y ha habido a lo largo de la historia personajes que han desafiado. Han desafiado a Dios. Y aquí dice, ¿y quién va a salir victorioso? Yo recuerdo a alguien, por ejemplo, que un líder de Estado, ¿verdad? Maldijo, simplemente maldijo al pueblo que Dios tanto ha amado, lo que veníamos diciendo en el otro programa, que Dios había escogido a un pueblo, lo afina, lo llama de entre toda la gente, para hacer su especial tesoro. Y en la Biblia dice, quien conspire contra ti, delante de mí caerá. Dice, el arma, si hay alguien que se levanta, lo hará sin mí. Y dice, y el que te maldiga, dice, será maldecido, pero quien te bendiga, será bendecido. Por ejemplo, todas estas cosas que hablamos, quiero que sepas, mujer,
los que nos escuchan, los que de alguna manera están ahí al pendiente de lo que a veces decimos. Esto que decimos no lo sacamos de mis ideas, No. ha sido lo que Dios ha entregado, ¿verdad? Porque hemos dicho que la palabra es un tesoro, es un baúl, El tesoro más grande que nos es dejó. un baúl lleno de promesas, Claro. de joya, es invaluable lo que Dios viene a ofrecernos. Entonces, volviendo al caso de la persona que maldijo a todo un pueblo de Israel, híjole, a los pocos tiempos le dio un cáncer. Y lo que dijo, o sea, maldigo Sí. desde mis vísceras y Ah, mis entrañas. es cierto, es Entonces cierto. el cáncer lo invadió Fíjate. de tal manera, fue tan invasivo, que así fue como Sí. acabó Sí, también. en el Sus estómago. palabras lo ataron. Sí. Así es. Y la verdad, cuando nosotros estudiamos, escudriñamos, nos dedicamos un poco a leer, porque la palabra siempre te va a enseñar lo que dijimos, ¿verdad? Te instruye, te dice cómo vivir, te afina, te prepara para las Así cosas es. grandes que tiene para cada ser humano. Cuando tú le tomas ese aprecio a la palabra y tú no la tienes en poco, Dios te va a capacitar y vas a poder entender el corazón de Dios. Es verdad que muchas personas pueden decir, es que Dios es malo. Hemos dicho, es que si Dios existiera, siempre y sencillamente dicen, es que si Dios existiera no permitiera todo lo que está Así es. pasando. No nos damos cuenta que son las consecuencias de... Sí. No es que Dios Sí. lo permita, que son las consecuencias y Ajá. que muchas veces la sociedad nos ha inculcado Ajá. a un Dios castigador, Ujú. porque los papás a veces erróneamente dicen, si haces esto, Dios te va a castigar. Sí. Entonces estamos metiendo, sí, la idea de que es un Dios castigador. Y un temor, un temor de Infundiendo que infunde falso. un miedo Así miedo es. atroz, un miedo me va a castigar. Es verdad que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, tantos episodios, tantos momentos tan duros que vivieron desde que Dios los hizo nación, desde que Dios habló a Abraham, vemos que de alguna manera el pueblo tendía a desviarse, era como cabritas, ¿verdad? Sí. Le gustaba contaminarse, era más bien atrapado en sus sentidos espirituales. Espirituales, sí. para estar atentos a otras cosas. Incluso, fíjate, yo me recuerdo, me recuerdo de un personaje de una obra de teatro, padrísima, una obra que se llamó El violinista del tejado. En una de sus escenas, él es un padre de familia que está batallando para llevar alimento a su casa, es un judío que lleva puestas un montón de situaciones, hay enfermedad, hay mucha pobreza, y de repente él voltea y le dice a Dios, oye, debías de escoger a otra familia, o sea, ¿por qué nosotros? Pero la gente se ríe porque es algo como chusco. Sí. Sin embargo, si vamos a la Biblia, dice, yo te escogí, no por ser el más fuerte, sino por ser el más débil y el más insignificante de los pueblos. Entonces, cuando Dios hace esa aseveración y se lo declara al pueblo, el pueblo debía decir, Señor, gracias, qué bueno que nos hiciste escogiste. especiales, o sea, somos escogidos de entre muchas naciones, pero el haberlos escogidos era para llevarnos a un propósito, para ser un ejemplo, para ser un ejemplo a las demás naciones. Así es. Porque en la Biblia, a lo largo de la Biblia y en Isaías, en Jeremías habla, y las naciones vendrán a ti y te dirán, muéstranos a tu Dios, enséñame a tu Dios. Esa es una profecía que que se cumple cuando la gente tiene hambre de Dios, dice, yo quiero, enséñame, dime, y empiezan a tener empiezan a desarrollar una comunión con Dios. Y vuelvo a repetir, no es una religión. Nosotros no somos gente religiosa que cumplimos así que mandamientos y que estatutos de hombre. No, no, De no. hombres, La sobre palabra, y eso es lo que queremos invitar a cada mujer, la palabra te va ayudando, te va llevando de la mano. Mira, la palabra te pastorea. Así es. Dice Cuando- la palabra dice que Dios nos atrae con lazos de amor. ¿De amor? Él te va convenciendo. Yo lo que les digo a las mujeres, tú no tienes que hacer cambio alguno, porque luego me preguntan, pastora, y ahora ya no voy a ir a las fiestas, ya no puedo, tú sigue haciendo
como que eres, y el eres, Señor, ¿sí? sí. Y Dios se va a encargar de atraerte y al rato ya no vas a desear estar con tu amado. Sí. Y Él te das va cuenta. y Él te va a entregar sus tesoros, te va a entregar sus secretos. Sus tesoros más escondidos. Más Entonces, escondidos, sí. pero fíjate, ¿a quién, hablando de tesoros, a quién le da ese privilegio? A sus Jesús hijos. dijo, el que busca, va a encontrar. Así es. El que llama, se le va a abrirá. abrir. El que pide, va a recibir. Así es. Y eso es a lo que el corazón del pueblo de Dios estaba siempre alejado, siempre atendiendo otras cosas. Y hoy en día, pues tú eres atrapada en las redes sociales, puedes estar atrapada viendo una serie de 200 Netflix. capítulos. O sea, es la moda ahorita. Por ejemplo, nadie ahorita ve la tele, es bien poco cuando alguien prende la tele. No, y ahora ya tienes... Ya tienes series. Ya tienes series. No digo que sean malas, no. Tú puedes escoger y tener un tiempo de esparcimiento, ¿por qué no? Es algo que te esparce, ¿verdad? Es tu recreación. Pero así como nos dedicamos en tiempo a esto, debemos, y me incluyo, a separar un tiempo para tener intimidad con Dios. Claro. ¿Qué es esto? Es empezar a desarrollar comunión, a disponer mi vida para conocerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor, el corazón del Padre quiere. Fíjate, ahí en Jeremías, quiero hacer como un paréntesis, en Jeremías 2, fíjate, 2:8. 2, primero vamos a, quiero leer ahí donde dice, me dejaste, ahí busquen ahí en Jeremías 2, por favor, dice, vuelve, me dejaste tu primer amor, Sí. dice ahí, mira, aquí ya lo tengo, dice 2:1, dice 8. primero vamos a leer el 2, porque está hablando de un personaje, un profeta, el profeta era la voz de Dios, la voz que escuchaba, que Dios usaba instrumentos, hombres de carne y hueso, para dar la palabra. Ahorita vamos a decir un poquito el contexto de Jeremías. Él dice que creció, aquí en mi Biblia, en la introducción, él dice que él creció en una familia de sacerdotes. O sea, él se crió con gente que supuestamente, no supuestamente, que servía a Dios. Aquí dice Jeremías, fíjate cómo dice aquí. Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot, que estaba cerca de Jerusalén. Su padre era sacerdote y seguramente Jeremías aprendió mucho de él. Todavía era muy joven cuando Dios le habló de una manera muy especial y lo envió a proclamar su mensaje a los israelitas. Fue así como Jeremías se dedicó a compartir todo lo que Dios le decía. Esto lo hizo por 40 años, durante 40 años, los cuales siempre fue obediente a Dios. Jeremías aprendió a servir a Dios con todas sus fuerzas y por su dedicación completa a Dios, nunca se casó ni formó una familia. Fíjate, esto nos dice la introducción. Mira, hay Biblias que te ayudan, porque hay gente erudita que se metió a la historia, que estudió, que tiene teología y todo, y te pone como una introducción de lo que es este libro. Y Jeremías aquí ya nos dice que él sirvió, tanto fue su entrega, su pasión, que no hizo familia. Y luego te dice dónde, cuándo, y te habla, por ejemplo, quiénes fueron sus contemporáneos. Hay Biblias que te ayudan a que te muestra un contexto. Ahora, no crean que las vamos a meter así. Yo simplemente estoy diciendo, ¿quién era Jeremías? Alguien que estaba viviendo en un ambiente tan hostil, donde la gente estaba volviéndose a los dioses, porque aquí dice, fíjate, ¿qué hizo? Dice, el pueblo de Dios en Judá no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios mandaba, sino que adoraba dioses paganos, ¿verdad? Dioses de otras naciones, y desobedecía a Dios y se mostraba muy rebelde. Por esta razón, Dios le pidió a Jeremías que ayudara al pueblo a darse cuenta de que estaba yendo por mal camino y que tarde o temprano Dios lo iba a castigar. En el Antiguo Testamento, el entendimiento era eso. Dios, haz de cuenta, castigaba la desobediencia, porque si nosotros estudiamos, vamos a ver que varias veces les dice
escoge bien el bien para que vivas, pero si tú escoges el mal, pues vas a sufrir las consecuencias. Entonces vemos a un Jeremías, y aquí fíjate lo que dice, hay algo nuevo, Dios comunicó un mensaje diferente y nuevo a través de Jeremías, en el que le ofreció al pueblo una nueva manera de relacionarse con él. A esto Dios le llama un nuevo pacto, y vamos a ver que hay el nuevo pacto que haré con mi pueblo, dice ahí. Lo podemos buscar, fíjate, ahorita lo vamos a buscar, vamos a ver el nuevo pacto, es Jeremías 31, donde dice, yo escribiré mi ley en tu corazón, no solamente la vas a tener en tu mente. ¿31 qué? Es Jeremías 31 al 34, vamos a leerlo, sí, porque esto debe quedar bien claro del impacto que tenía el que oía la voz de Dios, el impacto que causaba primero a su persona, sí. Porque en un inicio Jeremías, déjame decirte, en el capítulo 1 dice, Señor, me da mucho miedo hablar, me da mucho miedo delante de ti hablar. Te la hablo. ¿Cómo? Léele. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ajá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Fíjate qué bonito. Dice el Señor, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Fíjate, y esas palabras las repite en Hebreos. En Hebreos se dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Me conocerán. Entonces, fíjate cómo es la nueva enseñanza. Ahí Jeremías está recordándoles, en el pasado rompimos nosotros el pacto. Hubo consecuencias, pues, se los llevaron cautivos, los asirios los atacaron, estuvieron bajo el pie de Nabucodonosor, y de ahí el Señor los regresa. Pero Dios escoge a alguien que está dentro de un ambiente de profetas, de sacerdotes que sirven. Sin embargo, fíjate, vemos a un Jeremías, él habla de que su nacimiento, hijo menciona al papá, pero el versículo 4 de Jeremías 1:4 dice, Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, y es lo que yo quiero dejar. Dice, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Todas las naciones, y aquí quiero hacer naciones, cuando habla, se puede traducir toda la gente, o familia se puede traducir. Entonces dice, todas las naciones del mundo, y dice, le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar. Yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Él se consideraba una persona incapaz, ¿sí? Una persona que no tenía pues la capacidad, no tenía el perfil, ¿no? Yo creo que había visto, como había estado rodeado de tantos sacerdotes, él dijo, yo no puedo hacer eso. Sí, pero fíjate, pero Dios, y aquí está la clave, dice, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Fíjate, hay un lapso donde tú conoces a Dios y como lo hemos conocido, ¿sí o no? Sí. Conocemos pues una tradición, hemos conocido y hay un gran respeto por lo que nuestros padres nos inculcaron. Sin embargo, no fue hasta que la mano de Dios tocó su boca. Porque fíjate, él no se iba a enfrentar a trancazos con ellos, con el pueblo que estaba yendo de mal en peor. Él no iba a, ¿cómo te diré?, a darles de bibliazos. No iba
de una manera de su carne lo que él pensaba de ellos. No iba a ser eso. No fue hasta que dice aquí, hasta que, dice, pero Dios, hasta que me tocó. Entonces cuando Dios toca a una persona, pone las palabras, ese es el punto, pone las palabras en tu boca y dice, y fíjate lo que tú vas a hacer con lo que yo te voy a decir. Dice, no digas eres joven, está diciendo, a partir de este momento tú hablarás por mí. Ah, qué bonito es. Que yo pueda recibir un mensaje de Dios y pueda decir, Señor, quiero hablar lo que tú me digas, pero para tener este nivel, quiere decir que hay un ejercicio, hay algo que yo debo de ejercitar. Por eso siempre animamos a las mujeres, ve a tu estudio, no falles. Aparte de que tú estás estudiando en tu estudio bíblico, con tu grupo de mujeres de Victoria, los hombres que también se juntan, debemos desarrollar este ejercicio, porque eso es un ejercicio espiritual para que tú puedas entender la voz de Dios y tú puedas discernir, porque ahorita oyes muchas voces, pero lo bonito de esto que me gusta es que dice, porque tú vas a hacer lo que yo te diga. Wow. O sea, no es alguien que se iba a mandar solo, no es alguien que iba a hablar por sus pistolas, por sus pantalones, es alguien que dice, Señor, yo dependo de ti. Sí me considero inepto, incluso joven. Y fíjate, inepto, dices, ¿cómo si te desarrollaste en un ambiente de sacerdotes? No puede alguien pensar así. Sin embargo, él sabía quién era Dios. Sabía que él podía, que él podía mover la montaña, podía decirle al sol, quítate. Porque lo conocía. Lo conocía. No, fíjate que no lo conocía, porque él estaba apenas escuchando su voz. Estaba empezando a oír, a adiestrarse. Y dice aquí, vuelvo a repetirse, no digas eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mando y dirás todo lo que yo dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Fíjate, lo que leímos de Job decía, yo no sé si Dios está conmigo y se va, ni lo percibo. En la primera cita dice, no lo percibo. Sin embargo, aquí le está diciendo, yo te voy a cuidar y estaré a tu lado. Desde hoy tendrás poder sobre reinos, naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y construir. Aquí lo que le está diciendo, para destruir, ¿qué tenemos que derribar? Por ejemplo, como mujeres, tenemos que derribar de nuestro entorno, de nuestra casa, la pobreza, el alcoholismo, la infidelidad, la falta de identidad. Nosotras, con la palabra que Dios nos dé, debemos derribar, porque le dice, yo te formé, te escogí desde antes que nacieras. Y fíjate, nuestro congreso, nuestro versículo de nuestro congreso es, yo preparé, en Efesios 2:10, yo preparé para ti un camino para que andes por él. Desde antes de que tú nacieras, yo preparé algo hermoso. Entonces aquí vemos que fíjate, por eso la palabra es maravillosa. Tú te ves la palabra es un espejo, es un espejo, es una guía. La palabra te pastorea, tú puedes desarrollar esa intimidad con el Señor y puedes ya no tronarte los dedos. Decir, Padre, en el nombre de Jesús, derribo toda pobreza. De mi casa se va el alcoholismo. Derribo toda indiferencia, toda rebeldía. Eso es lo que le dijo a él. Y le dijo, y lo dirás a las naciones. Se traduce también como a las gentes. Y ya casi termino esta parte. Ahorita vamos a regresar. Esto está muy bueno. No le cambie, Mujeres de Victoria. Volvemos con más. Mujeres de Victoria. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Él nos creó de nuevo en Cristo
Somos la obra de Dios, auténtica, del 16 al 19 de octubre, con la participación de Kelly Speaker, Lucy Méndez, Elena Witt y nuestra anfitriona Lili de Galindo, en el auditorio de CCM Saltillo, Coahuila. Inscríbete ya. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto saludarles y pues ahora con un tema muy interesante que precisamente es apropiado para estos días en que se da mucha información acerca del Halloween. Es necesario saber qué es lo que significa. La palabra Halloween significa víspera del Día de Todos los Santos y se celebra el 31 de octubre. Su origen deriva de los ritos de los druidas, sacerdotes de tribus europeas llamadas los celtas, para celebrar el día de Sha'aman o Shanhainin, es el Señor de los Muertos. Entonces invocaban a los malos espíritus. Este es el gran problema de este origen. Es un origen definitivamente satánico que busca la comunicación con los demonios, y era ofrecido a Shaman, el Señor de los Muertos. Entonces esta práctica del Halloween viene en un inicio, obviamente, con una búsqueda equivocada, tratando de tener contacto con espíritus que a final de cuentas son demonios con los que se comunican. Cuando los romanos conquistaron los territorios dominados por las tribus celtas, añadieron festivales de ellos mismos, como el Festival de la Cosecha, el honor de Pomona, a los árboles frutales, y combinaron esta festividad con este ritual que de alguna manera se estaba ya mezclando. El Halloween proviene de una costumbre cultural, como decía yo, de la religión de los celtas, que eran numerosos dioses a los que adoraban ellos, y también a los objetos naturales, y los sacerdotes druidas también adoraban los árboles, los pozos de donde salía el agua, y pues generalmente eran adivinos y magos, brujos acostumbrados a prender grandes fogatas en Halloween para protegerse, según ellos, de los malos espíritus. Y esto lo hacían formando grotescas calabazas huecas y encender veladoras dentro de ellas. Esto era una práctica que ellos ejercitaban para atraer a los espíritus. Hoy en día, ¿cómo se ven este tipo de festividades? En la actualidad son fiestas incorporadas a celebraciones religiosas, festivales populares, y se ha comercializado. Realmente ahora se celebra para una grande mercadotecnia, donde se venden dulces, disfraces, tarjetas, pósters, en fin, es una gran publicidad y promoción mercadológica, y esto es lo que han aprovechado obviamente los comerciantes. Es importante comentar que estos tipos de prácticas se han llevado a influenciar mucho a los niños, y esto es un grave problema, porque los niños, de una manera inocente, andan visitando las casas pidiendo dulces a cambio, y vienen vestidos de brujas, de diablos, de muertos, de monstruos, de vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal. Entonces aquí hay que considerar por qué los padres aceptan que sus hijos hagan esto, y los niños están dispuestos inclusive a hacer algunas travesuras que están relacionadas con los disfraces o personajes que se les ponen. Anton LaVey es el autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, y él ha declarado que en esos días, en esos tiempos de que se celebra el Halloween, es cuando más movimiento de demonios existe. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que considerar es qué es lo que dice Dios al respecto. Dice en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que haga estas cosas. Abominación significa algo que Dios detesta.
Entonces quien invoca espíritus, invoca a los muertos, está cayendo en esta maldición, de acuerdo a la palabra de Dios. Y en Ezequiel 11:12 dice: sabréis que yo soy Dios, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Ahí está Dios haciendo un reclamo al pueblo de Israel. En Efesios 5:11 dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En 2 Corintios 6:14 dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con ellas o con Belial? Entonces nosotros no debemos de pasar por alto y dejar que esas prácticas, esas costumbres se vayan metiendo en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de nuestros hijos, para que les vayan a causar un mal. La palabra del Señor muy claramente dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario conocer la palabra de Dios para no caer en este tipo de trampas o de engaños que sutilmente van seduciendo a la gente y los llevan a cometer actos en contra de Dios, que son, la palabra lo dice, ya lo leímos, abominación para con Jehová. Pues espero que sirva esta palabra y que seamos cuidadosos en lo que hacemos y sobre todo en lo que dejamos participar a nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros. Quiero cerrar la frase que me encanta. Dice: desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Pero fíjate, entonces a Jeremías se le dijo: tienes ese poder porque yo he puesto la palabra en tu boca. Entonces, ¿por qué desarrollar esta intimidad con Dios? Porque me va a ayudar a mi fe. Y cuando me dice aquí, pero también vas a levantar, yo declaro, pero porque la palabra está en mi corazón y la puedo declarar con fe. En mi casa se fue el alcoholismo. En mi casa se fue el adulterio. En mi casa se fue la desunión. Hay muchos hogares que están desunidos, están cada quien en desamor. Entonces, vamos todas nos podemos identificar con algo, ¿verdad? De lo que vivió Jeremías. Él estaba viviendo un momento hostil, donde Dios lo preparó, porque sí vino un juicio, es verdad que vino un juicio. Y sin embargo, quiero mencionar el versículo 17, de ahí mismo, Jeremías 1:17 dice: así que prepárate, ve y diles todo lo que yo mando, no les tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Yo te haré tan fuerte como un poste. Fíjate cómo bonito le habla Jeremías. Como hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada, vas a enfrentar a todas las autoridades de Judá. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Quiere decir que había un propósito en este tiempo, en este momento de la historia de Judá, de Israel. Estaba utilizando a un hombre de carne y hueso, con miedos, con temores, con dudas tal vez, pero no fue hasta que el Señor lo toca y le dice: vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, por eso insistimos en que desarrollar la lectura de la Biblia de manera cotidiana es como cuando vas al ejercicio, ¿no? Queremos desarrollar un músculo, pues ahí le estás dando, ¿no?
¿Quieres endurecer abdomen? Pues ahí estás, dure y dale con las abdominales. Lo mismo sucede para poder ejercitar tu oído espiritual. Necesitamos la constancia, leer la palabra de manera cotidiana. ¿Cotidiana qué es? ¿Te bañas todos los días? Claro. ¿Comes todos los días? ¿Comemos? Sí. Es lo mismo. Fíjate, aquí en el libro de Jeremías muchas veces le dijo, come el libro. Y literal dice que hay una parte donde se comió, dice, de momento me supo dulce, pero luego fue amargo. O sea, pero es un ejemplo de que bebe la palabra, comprende la palabra, porque lo que Dios hace es dar a conocer su amor, su corazón. Él se muestra. Entonces, a la medida que nosotros descubrimos el corazón de Dios, decimos, Señor, qué chiquita estoy, qué grande eres tú, y gracias por poner tus ojos en mí, como lo hiciste en Él. Eso es lo que debemos darle gracias a Dios al decir gracias por un nuevo día, gracias Padre porque tengo la oportunidad de desarrollar, es cierto, enfrento retos, situaciones, pero si la palabra está en mi boca y la vivo, ese es el punto, que la puedas vivir, porque hay otro momento, ahí en Jeremías 2:8, fíjate cómo les dice tan duro. Aquí dice, los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros de la Biblia, no sé cómo traduce ahí la otra versión, la Reina Valera, es Jeremías 2:8, dice, los maestros de la Biblia jamás me conocieron. Los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron pues, la vanidad de sus corazones, ¿no? Pero, ¿cómo dice ahí en esa versión? Los sacerdotes nunca preguntaron por mí, los maestros de la Biblia jamás me conocieron, los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron otros dioses que no sirven para nada. En nombre de ellos hablaron. ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. Aquí me impacta, porque Jesucristo les dijo a los conocedores de la ley, les dijo, ustedes me deberían de conocer, son los que estudian la Biblia. Claro. Pero ¿qué había pasado? No que había nada más una letanía, tal vez. Era cuando te decían, apréndete tal rezo. Y yo me acuerdo cuando era chica, que a cada rato me tenía que me mandaban a confesar, y me mandaban así varios rezos. Pero no había yo respeto. Una comunión. Un impacto en el corazón. Exacto. Entonces, por eso me dice aquí, los maestros de la ley, los que tenían las escrituras, no me conocieron. Digo, Dios bendito, que no nos pase a nosotros en esta época moderna. Dios siempre va a querer a un remanente, a un pueblo. Gracias a Dios porque la palabra de Dios corre a través de las redes sociales, a través nos mandamos WhatsApp, muchas veces saturamos los teléfonos con eso. Sin embargo, no lo podemos comparar como cuando el tiempo que tú inviertes en oír al Señor, en que tú lo puedas escuchar y decir, Señor, quiero oír tu voz, quiero que me digas en esta situación, fíjate, me retraso tantito, voy a ir a Jeremías 2:3, cuando le dice Dios a Jeremías, dice, Dios me dijo, Jeremías, ve y dile de mi parte a todos los habitantes de tu ciudad, yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí, parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece, tú eras solo mía. Fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Por eso a mí Jeremías, este libro de Jeremías, vamos a ver a Dios como esposo y a ella, a Israel, como mi novia, como mi amor, como la que le entregué todo mi corazón. Di naciones por ti. O sea, pero aquí le dice, dice, yo no traeré mal a tus antepasados, sin embargo, ellos se alejaron de mí. Por eso aquí habla de las generaciones. Las generaciones que ya tenemos, bueno, ya somos abuelos, debemos
preocuparnos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Debemos aprender a fomentar. Nosotros decimos, hay un dicho que dice, mira, el que ya es torcido, ya así se va a morir. Árbol que nace torcido. Pero esa es una gran mentira. Claro. Las abuelas, la gente que de alguna manera llegó al Evangelio, gracias a Dios, la buena nueva llegó hace 40 años a mi vida, tenemos la obligación, ¿sí? La obligación espiritual y moral de dejarles cimientos a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Porque hoy en día, como tú decías en un inicio, ¿cómo están los jóvenes? Súper atrapados. Sí, pero aún para hacer este trabajo en adolescentes, tenemos que ser sabios. Claro. Decirle, Señor, unge mi boca para que yo no me pelee con mi hijo adolescente. Ahorita, los adolescentes están así choqueados, no quieren nada. Con filosofías raras. Entonces, pero fíjate, volviendo al punto, dice aquí, dice, escúchenme, israelitas. Voy a volver a repetir Jeremías 2, 4 y 5. Escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a tus antepasados, sin embargo, ellos se alejaron de mí. Adoraron ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. O sea, una vida sin Dios es una vida inútil. Una vida que no conoce a Dios se vuelve infructuosa, no tiene rumbo, no sabe de dónde viene y hacia dónde va. O sea, la palabra de Dios te da propósito, Dice en el versículo 6, jamás preguntaron por mí, a pesar de que yo fui quien les liberó de Egipto. ¿Sí? O sea, acordemos que Israel sufrió una opresión por más de 400 años. En la historia lo dice, sí, ¿verdad? Desde que fueron esclavos, ¿no? Y cuántas señales el Señor no lo hizo. Por eso en este periodo, en este tiempo, fíjate, aquí dice mi Biblia, dice que se escribió entre los años 626 y 586 antes de Cristo. Durante esos años, habla del reino de Judá, estuvo amenazado por grandes naciones como Egipto y Babilonia. Esos dos países siempre buscaron derrotar a Judá y esclavizar al pueblo de Dios. Hoy en día, si tú te fijas en las noticias, todo se está colapsando. Hoy en día, sí. Países a punto de guerras, poniendo leyes, haciendo a leyes, a costumbres que son aberrantes. Hoy en día están tratando de legalizar el aborto, por Dios santo. El aborto que es más, oí que se dijo que hasta los 9 meses ya puedes tú matar a tu hijo. Ya es un bebé. ¿Cómo hay tanta incongruencia que sí. defendemos, por decirlo, las tortuguitas? Sí. Pero una vida, porque es una vida. Ay, fíjate. ¿No? Defendemos la cuestión de los toros, que no sean maltratados, pero una vida. Oye, o sea, ¿cómo está todo de cabeza? ¿Qué razón sí. que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno? Estamos en una época, palabra lo dice. En una situación donde si no despertamos, si nosotras nos mantenemos todavía dormidas. Aquí cuando Dios les dice, yo te saqué de Egipto, te llevé por el desierto, por un terreno seco, peligroso, donde nadie pasaba y nadie vive. Yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia, pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron. Fíjate, el pueblo siempre fue necio. Sí. Por eso les decía, son duros de cerviz. Así es. ¿Qué es eso de cerviz? La cerviz es esta parte de aquí. Es la cerviz, donde duros es que... Rígidos y orgullosos. No podían mantener una humildad, no podían reconocer los milagros del pasado, tanto que ya las generaciones de ellos, los que seguían, no conocían a Dios. Decían, es que nadie preguntó por mí. Claro. Nadie preguntó por mí. Y aparte dicen, cuando nosotros estábamos en Egipto, ¿sí? Comíamos carne, comíamos cebollas, pero si eran esclavos. ¿A costa de qué? Sí. Eran esclavos, ¿sí? Hasta se inventaban mentiras. Porque no lo tengo en la mano, pero aquí mismo Jeremías, ahorita lo buscamos, ¿sí? Donde dice, ustedes me dejaron a mí fuente de agua
viva. Sí. Y si ustedes son una cisterna Rota, sí. que no tiene nada. Entonces, Así siempre fíjate los ejemplos, la manera de hablar. Siempre, la gente dice, es que es muy difícil entender. No, es que no te aplicas. O sea, ve el contexto, estudia, métete y podrás ver que el mismo Dios, por eso iniciamos, todo puede pasar, todo va a pasar, pero mi palabra permanece. Y como dijimos, toda la escritura dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, dice ahí una versión, para enseñarnos cómo debemos vivir. Entonces en el pasado sucedió eso. Dios les dijo al pueblo, acércate a mí, pero utilizó gente que decía, Señor, aquí estoy. Si te puedo servir, pues aquí estoy, como lo hizo Jeremías, pero tengo miedo, no sé hablar, tengo muchas dudas, ¿verdad? Sin embargo, Obedeció. Dios tocó su boca y le puso las palabras correctas. Entonces yo creo que hoy en día Dios nos habla de la prudencia, nos habla de la mesura. Tenemos que decir, Señor, lo que tú me digas. Hoy, por ejemplo, Diana, ¿qué pone la gente en sus perfiles? Sí, ahorita. O sea, mi modelo, Vano. mi modelo es Jesús. O sea, yo quiero conocer a mi Padre, a Jesús, porque Él es mi modelo. Mientras nuestro corazón esté en las cosas vanas, en las cosas que no te sacian, porque dice aquí tú me dejaste, fuiste una persona que iniciaste bien, por eso dice ahí la palabra, vuelve a tu primer amor, porque le dije, me dejaste, o sea, en un inicio estabas tan enamorada de mí, que te hice pasar por el desierto y lo aguantaste, dice, yo recuerdo, novia, le dice iglesia, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. O sea, habla de ese primer impacto en el corazón de nosotros, ¿verdad? ¿Qué lo puso, qué puede poner al corazón de una mujer o de cualquier creyente con apatía? ¿Qué lo puede poner? ¿Cómo? ¿Qué puede llevar al corazón a alguien que esté ya apático a las cosas de Dios? Pues volver a enamorarse. O sea, Señor. no, la pregunta es, ¿qué lo lleva a estar en apatía o a estar así? La dureza de su corazón. No, y también La rutina. Así Es como por eso dice, es una relación como de esposo y esposa. Rutinaria. Y dice, tú me amabas, pero ahora ya no, por eso tú vuelve. Y dice en la otra versión, vuelve a tu primer amor, vuelve a amarme como me amaste antes. Pero esto no se puede lograr si nosotros no desarrollamos una comunión genuina con Dios. Dijo Jesucristo, dice, cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Por ahí el otro día vi en un WhatsApp que pusieron, cuando necesites ayuda, no te vayas al Facebook, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En ese momento donde yo estoy en secreto con Dios, queriendo oír su voz, queriendo sobre todo entender el corazón del Señor y lo que tiene para mi vida, yo tengo que estar atenta, desconectarme de todo y decir, Señor, háblame y quiero entender tu palabra. Yo anoche que estaba estudiando esta parte, me impactó esto que dice, los maestros de la ley jamás me conocieron, fueron palabras de Jesucristo cuando la palabra viviente nos visitó. En Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne. ¿El verbo qué es? La palabra. Entonces fíjate, la palabra, porque estamos hablando de Antiguo Testamento, no era la ley, eran los preceptos de Dios. Sin embargo, gracias a Jesús, gracias al Padre que envió a Jesús, que es la palabra viviente, que Él no solamente enseñó, sino que validó toda la palabra. Por eso Él repitió estas palabras. Él dijo, la tierra y el mundo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Quiere decir que nos vamos a ir muchos, ya pasaremos a la otra vida, pero la palabra seguirá taladrando. Fíjate, yo quiero ir a Daniel, no lo tenía aquí escrito, pero vamos a ver lo que es la palabra, Daniel 12. A ver, Lulu, yo quería hacerte una pregunta.
hace unos días llegaron Así es. unas mujeres nuevas, quebrantadas, pero ¿qué es lo que pasa después de que ellas reciben al Señor Jesucristo? No nada más ahí se queda, ¿verdad? No, ¿Qué no, pasa? ¿Qué A ver. gano? Mira, realmente es gracias a Dios que podemos ayudarles, que podemos llevarlas a tener un conocimiento. Y yo quiero, y siempre digo, Padre, permite que tu semilla caiga en buena tierra, para que lleve el propósito y se cumpla. Porque ahí dice la palabra que Dios manda la palabra, así como manda la lluvia, moja la tierra, da el fruto y luego regresa. Dice, Sí. así también mi palabra, no Así regrese, es, vacía. dice, a mí vacía. Entonces la palabra es poderosa. Mira, yo pues el propósito es que Él nos quiere llevar. Es, como he venido diciendo en estos programas, Dios quiere hacernos de Él. Y dijo Jesús, estoy preparando un lugar hermoso. Y hoy lo vamos a confirmar en el libro de Daniel, capítulo 12, del 1 al 3. Nos conviene amar al Señor, nos conviene conocerlo, nos conviene invertir tiempo en conocer sobre todo su palabra. La palabra alumbra los ojos, dice alumbra tu corazón, saca lo que no sirve, empieza a depurar tu vida y lo hace la palabra. Pero bien, mira, para cerrar quiero concluir con un versículo 3 de Daniel 12. Dice, cuando tú te preparas, cuando tú eres una maestra del bien, porque la palabra nos dice las mujeres de la Victoria que las mujeres seamos maestras de bien. Amén. Y dice, pero los maestros sabios, o sea, yo apelo a que todas las mujeres que nos escuchan son maestras sabias, Amén. ¿sí? Dice, pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán por siempre como las estrellas del cielo. O sea que, y en otra versión dice, brillarán a perpetuidad. Quiere decir que nos conviene conocer del Señor, que tú vas a dejar un legado, que tú vas a poder, cuando ya no estemos en este mundo, decir, mi abuela me enseñó esto, mi mamá me instruyó en esto. Hoy en día mis nietas, yo les digo, a veces agarro a Esther o a Lari y les digo algo. Les digo, mami, tú así, mira, porque la palabra, mamita, y yo declaro, tú vas a ser una maestra de la palabra de Dios, tú vas a ser una persona conocedora de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Nos conviene porque tiene repercusión para esta vida y para la vida eterna. Te invitamos a que nos sigas y sobre todo que continúes escuchando estos temas. Vamos a orar por las personas. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí platicando, charlando sobre esto. Te pido que tú bendigas a cada persona que nos ve y que nos escuchas y que el toque tuyo esté en su vida. Que la promesa de estar con ellas siempre, ellas lo puedan disfrutar. Gracias, Padre. Bendecimos su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lamentablemente el tiempo se acabó. Mañana, para los que nos están escuchando, nos vamos A Saltillo. a Saltillo el día martes. Mañana Mañana martes. Mañana nos vamos. No se les olvide llevar ¿cómo Su se llama? atuendo. Su atuendo, su Zapatos chamarra cerrada, afuera, así señor, porque va a estar haciendo frío. Nos vemos mañana. Auténticas nos espera. Auténtica nos espera. Bendiciones. Bye, bye. Bye bye. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por esta emisora. Mujeres de Victoria fue una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Delante de ti, cuando haces tu promesa, confío en ti. Come on, mi interior, sí, marca su Dios. Tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Y la iglesia en el bus dice, todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré
propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Oh, 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 marca hoy, sí, tu voluntad. Hey. Como luz que resplandece en mi corazón. Oh, 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 todo plan dejaré en tus brazos, amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino es tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Levanta tu voz, todo plan. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco, Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco, Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM.